Ok, Ok, entonces a partir de ahora seguimos con, digamos, la grabación. ok. Eh, Voy a copiar este nuevo enlace de nuevo al grupo para los que están por WhatsApp. por favor, por favor. Ok, ok, En principio ya creo que me voy a poder conectar a WhatsApp, pero vamos a chequearlo por acá. ok. Ya lo estoy enviando, profesor. Listo. Sí, listo, ya vi que lo publicaste. Ok. Perfecto. Que en términos prácticos, entonces, eso de lo que estábamos hablando cuando se cerró la sesión, dado que ya habíamos alcanzado el tiempo, era que digamos, habíamos aprobado lo que era el cronograma, que es el que en su momento, ¿no? Que es este que les estoy compartiendo en pantalla en este instante. Lo deben estar viendo ahorita, ¿cierto? Eh, bueno, no, ahorita no lo has compartido, profesor. Vamos, Bueno, ya. ya Está un poco lento. sí, siempre va a demorar un tiempito mientras se carga. Ahora sí. Listo. Listo. Ah, sí, ya se ve. Ok. Entonces, en principio habíamos aprobado lo que era este cronograma y les había dicho que este cronograma lo iba a estar cargando eh, en el espacio virtual en las próximas horas, ¿cierto? Eso fue lo último que hablamos. Correcto, profesor. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo otro que vamos a estar, digamos, discutiendo en el día de hoy? Les pregunto, de hecho el compromiso que yo tuve con ustedes hace ratico, antes de que se cerrara la sesión también, era que les iba a estar enviando el material correspondiente a lo que eran las presentaciones y lo que eran las hojas de cálculo del curso de finanzas corporativas, que era el repaso de los videos que yo envié en semana uno. Entonces, Correcto. de ese material pregunto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Se les generó digamos, algún problema a la hora del repaso? Todas las personas que están aquí, que eso es una pregunta bien interesante, todas las personas que inscribieron este curso ya vieron matemática financiera y finanzas corporativas. Sí, profesor. No, Ajá, ¿quién dijo no? yo. Ajá, Grecia. Grecia, te pregunto, Hola, saludos. ¿tú ahorita estás viendo qué materias? Yo estoy viendo métodos Cuantitativo. cuantitativos, sí, son más electivos. Ok, y no has Me pasado, salté, no, me salté ese bloque. ok, no has pasado ni por matemática ni por finanzas, ¿no? Me salté esos bloques, sí. Ok, en tu caso particular, yo de todas maneras, ¿tú estás en qué maestría? ¿En la de ingeniería gerencial? Eh, Sí. sí, ok, entonces yo tu caso lo voy a tocar con el coordinador para ver si existe posibilidades de, digamos, hacer algún cambio a lo que es el curso de matemática y finanzas en tu caso. ¿Por qué? Porque la base de este curso está en esas dos asignaturas. De todas maneras, en el caso de que eso no se pueda en este momento, la sugerencia es, yo te voy a pasar todo el material que tiene matemáticas y finanzas. Deberías ver todos los videos que ya están montados de matemáticas y finanzas, que es todo el curso, y Ok, eso implica, digamos, un esfuerzo adicional, de manera que primero toques los temas de interés compuesto, renta, sobre todo, que es lo que me interesa, constantes y variables, y después pasas directamente al curso de finanzas corporativas, específicamente en el material que yo envié en semana uno, de manera que te ok, pongas al día con la materia, ¿ok? sí, Listo, yo de todas maneras te estaré informando, Grecia, a lo largo de esta misma semana, entre miércoles y jueves, qué resultó de la conversación con el coordinador, ¿ok? ok. Perfecto. Richard levantó la mano. Cuéntame, Richard. Buenos días. ¿Me Sí, buen escuchan? día.
Te escucho perfecto. Gracias, profesor. Gracias por la conexión. Profe, mire, evidentemente, en mi caso he manejado académicamente y en ocasiones, mucho más en academia, el tema del VPN y el tema del TIR. Sí, Cuando nosotros estamos hablando de los flujos, en sí, este caso, mucho más, si se quiere, mucho más desde el punto de vista de génesis. sí, ¿Cómo yo determino o de esos flujos futuros? sí, Lo manejo a través, desde el punto de vista real, del flujo que yo tuve un año anterior o de historias pasadas en las cuales puedo sacar un promedio y luego lo uno con proyecciones económicas de país, riesgo país, y puedo ver si el sector donde yo me desarrollo va a crecer o tiene una tendencia a crecer tantos por ciento a través de un informe CEPAL. Es decir, a pesar de que estratégicamente, operacionalmente, sé manejar el tema de VPN, cuando nosotros vemos el capital inicial o el aporte inicial que es en negativo, evidentemente es el punto de apalancamiento, ¿no? Sin correcto. embargo, esos futuros, esos flujos futuros o esos montos futuros, y en verdad si estoy a estas alturas y no lo sé, le ruego me disculpe, pero ¿cómo pudiese yo determinarlo de una manera bien objetiva? ¿Con referencias estocásticas o cómo? Ok, te comento, y eso, esa pregunta también se vincula con el curso de valoración. Te Ok. respondo. Desde el punto de vista de una valoración, léase una valoración de empresas o bien una valoración de un proyecto de inversión, eh, tratamos de que la valoración sea lo más objetiva posible, pero siempre la valoración en sí mismo será subjetivo. Ahí, digamos, esa es la primera respuesta que está en función de tu última pregunta. Es decir, Ok, siempre vas a tener una valoración subjetiva y va a ser subjetiva a los ojos excelente. de quién, del evaluador o de la empresa que se dedique a hacer la valoración. Eso en primer término. En segundo término, dependiendo en primer lugar del sector o la industria donde esté ubicado, digamos, tu empresa o tu negocio. O bien, dependiendo si eso es una empresa, digamos, que pudiese estar ejecutando un proyecto de expansión, y hablo aquí de una empresa en marcha, o si, por ejemplo, tienes un startup o bien, digamos, un emprendimiento, fíjate que si tú vas a hacer la valoración de un proyecto de inversión y es una empresa que está arrancando, fíjate que tú no tienes ningún historial. Entonces, puedes Exacto. utilizar varias vías para hacerlo. En primer lugar, puedes irte, digamos, a buscar eso que en valoración es tan subjetivo como un comparable. Busca una empresa que se parezca. Y obviamente esa empresa que se parezca tendrías que tener, digamos, o poder acceder a información financiera de esa organización. Para, Ok. partiendo de esa información, digamos, decir, bueno, si esta empresa maneja, por ejemplo, un 5% de lo que es el mercado, bueno, yo simplemente a lo mejor yo estaría satisfecho si yo alcanzo el 2%. Y en función de esa premisa original, yo arrancaría, digamos, a hacer la estimación de mi flujo futuro. Esa es la primera. Luego, si tienes una empresa que ya está en marcha, lo ideal siempre va a ser, primero, hacer el estudio de crecimiento histórico o de decrecimiento, que también pudiese ser así, que ha tenido esa organización a lo largo del tiempo. Una vez que tú haces ese estudio de crecimiento a través de diferentes metodologías, que entre ellas pudiese estar los procesos estocásticos que tú muy bien comentabas, yo en función de eso yo pudiese hacer una proyección, pero pudiese darse el caso, como efectivamente pasa en la valoración día a día, que yo pudiese tener, digamos, el estudio de crecimiento de 10 variables. Y entonces la gran interrogante es, bueno, chévere, hice el estudio de crecimiento de estas 10 variables, pero ¿con cuál variable me quedo para hacer la proyección? Porque tengo que elegir, digamos, una o dos a lo sumo. Entonces, Excelente. dentro de tu informe de valoración, lo que tiene que estar, digamos, muy resumido y bien soportado es por qué estás eligiendo de las 10 variables que estudiaste, por qué eliges las dos. Probablemente es por un tema de estrategia, es por un tema de una meta que tú quieras alcanzar, o simplemente porque históricamente es la que más se aproxima a lo que es la continuidad de operaciones de la empresa. Entonces, dependiendo del tipo de empresa que tú tengas y dependiendo en este caso de el fin que quieras tener con ese proyecto de inversión, fíjate que
siempre vas a tener variedad en las alternativas a utilizar. De igual manera, no solamente a través de los estudios de crecimiento históricos este negocio puede funcionar, vamos a llamarlo así. Yo también pudiese hacer el estudio, por ejemplo, del EBITDA histórico de la empresa a través gráfico, a través de la gráfica. Y eso implica que yo voy a modelar qué función está presente en los últimos 10 años de la empresa para esa variable. Y yo puedo partir de la premisa que en el futuro esa misma función es la que va, digamos, a mantenerse. Entonces eso implica que yo haré mi proyección en función al estudio de la función. ¿Okay? Va a depender siempre del negocio que tú puedas, digamos, estar trabajando. Para cerrar tu pregunta, la otra pregunta que tú me hiciste, yo puedo utilizar algunos informes, por ejemplo, no recuerdo exactamente si me dijiste CEPAL o Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial. Sí, la respuesta es sí. De hecho, eso lo hacemos día a día en valoración de empresas y en valoración de proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque nosotros partimos siempre de la premisa de que, por ejemplo, si tú estás realizando un proyecto de inversión, o bien si tú eres parte de una empresa, tú constituyes una empresa hoy no con el fin de que pasado mañana esta empresa quiebre, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, por supuesto. La premisa allí de fondo es que tú vas a tener siempre un modelo en dos fases. ¿Qué quiero decir con un modelo en dos fases? Una primera fase que digamos, en línea de tiempo iría desde 0 hasta n, que sería la proyección de tu flujo efectivo, generalmente, que es lo que tú ves en los informes de evaluación de proyectos de inversión, a 5 años, a 3 años o a 7 años. Y luego vas a ver una fase 2, que es la fase que iría de esos 5 años después que tú hiciste la proyección hasta la perpetuidad. ¿Por qué? Bueno, justamente porque eso calza en función a lo que acabo de decir, que decía que una empresa, digamos, se constituye hoy para que sea perdurable por el resto de los tiempos. Entonces eso implica que tú tienes que valorar la perpetuidad. Y eso, digamos, al hacer el estudio te va a dar el valor del proyecto de inversión, partiendo de la hipótesis que ese proyecto va a ser duradero de por vida, o pudieses, digamos, limitarlo o acotarlo a un número determinado de periodos, partiendo de la hipótesis, por ejemplo, que tú dices que a partir del 5.º año, simplemente, dado que viene una nueva tecnología, ya ese proyecto no va a tener mayor sentido. Entonces, dado que tienes ese soporte, ya tú sabes que el proyecto lo debes limitar a únicamente 5 años. ¿Se entendió? Okay, profesor. Muy amable, muchas gracias, muchas gracias. No, de nada, Claro, Richard. claro, preciso. ¿Alguna inquietud adicional con respecto a este punto? Pregunto. No, profesor. Ok, otra cosa interesante de esta primera fase, que es digamos, el resumen de finanzas corporativas. Fíjense que el problema fundamental que vamos a tener nosotros siempre en lo que es la estimación de, primero, de los flujos efectivos y en segundo lugar, de la estimación de a qué tasa yo debo castigar mis flujos, siempre va a estar asociado a lo que es el tema del riesgo. Y, digamos, cuando aterrizo allí, vamos a hacer énfasis en las próximas clases, vamos a estar haciendo énfasis en primer lugar, cuál es la mejor tasa de descuento a la cual yo puedo castigar un proyecto de inversión y más sobre todo pensando en el caso venezolano. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, porque, digamos, el gran problema que tienen las empresas hoy día, ¿cuál es? Si estás trabajando con un flujo efectivo en bolívares, el problema lo vas a tener con la inflación. Exacto. Entonces, la gran pregunta va a ser, y si yo les pregunto por esto, si yo les digo, mira, al día 21 de diciembre, ¿en cuánto va a estar la inflación anual acumulada del país? ¿Qué me dirían ustedes? Es incierto. Se puede esperar cualquier cosa. Exactamente, es decir, yo les puedo decir 13.000%, les puedo decir 18.000%, les puedo decir 25.000% o les puedo decir, no sé, 85.000%. ¿Cuál de todas es la verdadera? No lo sabemos. Todas pueden ser posibles. Es correcto, todas pueden ser posibles, no lo sabemos. Entonces, fíjate que ahí vas a tener un gravísimo problema en cuanto a la estimación.
¿cómo pudiésemos en teoría solventar eso desde el punto de vista financiero? Bueno, la gran solución o la gran panacea puede ser que alguien te diga, ah, no, pero ya va a trabajar con los flujos efectivos en dólares. Perfecto, yo puedo trabajar con los flujos efectivos en dólares. Pero ¿cuál es el gran problema de trabajar con los flujos efectivos en dólares? Que cuando yo estoy trabajando en bolívares, yo tengo que utilizar un tipo de cambio para llevar esos bolívares a dólares. Y la gran pregunta es, ¿qué ¿Cuál tipo es el de cambio? cambio yo utilizo? ¿Utilizo tasa oficial? ¿Utilizo el DICOM? ¿Utilizo paralelo 1, paralelo 2, paralelo 3? ¿O el promedio de los paralelos? Caemos en lo mismo. Exactamente, caen en lo mismo. Entonces, fíjense, y eso me da pie para lo que decía Richard, y bien chévere que lo dijo. Bueno, al final la valoración siempre va a ser subjetiva, ¿sí? La valoración siempre va a ser subjetiva en primer lugar. Lo que nosotros tratamos de hacer día a día es tratar dentro de la subjetividad de hacerlo lo más objetivo posible y tratar de argumentarlo lo mejor posible en cada uno de los casos que nosotros estemos resolviendo. Entonces, la mejor solución quizás es sigue trabajando en bolívares, pero en lo que es la tasa de descuento, trata de incluir quizás no solamente una variable de riesgo, sino trata de incluir dos y hasta más variables de riesgo. Y eso te lo permite, por ejemplo, no sé si todos los participantes de este curso lo vieron, yo generalmente lo toco de manera referencial en el curso de finanzas corporativas, es la metodología que mejor sirve para estos casos como el que vive Venezuela, es trabajar el KPM modificado. Y el KPM modificado es la teoría de Urbi Garay y Maximiliano González, donde ellos establecen, digamos, una relación estrecha entre un país de primer mundo, es decir, un país desarrollado contra un país en vías de desarrollo, para llamarlo elegantemente como pudiese ser Venezuela. Y en función de esa comparación de inflaciones, donde vas a tener el mismo problema de qué tasa de inflación utilizas, eso te va a permitir a ti, primero, estimar una tasa de descuento que se ajuste más a la realidad, por un lado, y por el otro, después que tienes esa estimación de esa tasa de descuento, aplicar sensibilidad. Y la sensibilidad o el análisis de sensibilidad es, digamos, el último de los capítulos que yo les mandé en el enlace de la primera semana, que es cuando tú, digamos, tratas de evaluar el proyecto de inversión a través del VPN, pero ahora a través de riesgo, es decir, detectando cuál es la variable sensible del presupuesto de capital, y sobre esa variable sensible tú comienzas a fluctuar, digamos, esa tasa. Es decir, si yo fijé que la tasa de descuento apropiada para Venezuela en este momento es de 3.500%, yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa si está por encima de 3.500 con el VPN? ¿Qué pasa si está por debajo de los 3.500 del VPN? Y eso como gerente me va a permitir a mí tener, digamos, mucho más claro el panorama de por lo menos hasta cuándo la empresa pudiese aguantar una tasa de descuento determinada. Es decir, hasta qué momento de la inflación nosotros pudiésemos, digamos, seguir operando, y a partir de qué momento ya para nosotros eso no será un buen negocio, que es lo que están haciendo muchas de las empresas hoy día. ¿Se entendió la relación? Sí, 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 se entendió. Ok, ¿alguna pregunta a lo que acabo de decir hasta este momento? Profesor, otra cosa. En función a lo que dijo de los 3.500% Sí, hace rato, hace segundos, sí, sí. quiere decir entonces que si yo voy a calcular un BPN, en este caso haciendo un estudio breve, yo debería a esa tasa de descuento sumarle o colocar esa base primero, 3.500 más la tasa de descuento en las cuales yo voy a castigar los flujos. ¿Es así? No, no, los 3.500 ya es el resultado de lo que te dio la tasa de descuento apropiada Ok, para ese proyecto. Y sobre ok, esos ok. 3.500 o subes o bajas. Ok, ok, ok. Está bien, Y profesor. eso Listo. que Gracias. acabo de decir, ya lo voy a buscar aquí un segundito. Déjame abrir y compartir con ustedes una hoja de cálculo, que es por cierto la misma de finanzas corporativas. Me permito hacerlo rápidamente por acá.
La mayoría de las personas ok, en algún momento lo van a ver. Van a ver, digamos, un gráfico de tortas allí. Ya se ve. ¿Ya lo ven? Ok, Sí, profesor. listo. Ahí lo que están viendo es qué día prefiere realizar la clase virtual. Ven que aquí dice 26 respuestas, ¿lo están viendo? Y dice que hasta este momento va ganando la alternativa martes de 6:15 a 7:45 de la noche. ¿Ok? Para las personas que no puedan por alguna razón asistir a las clases, digamos, virtuales, yo siempre voy a estar grabando la clase y al terminar la clase, yo siempre voy a no Sí. Listo, profesor, sí. Perfecto. Ok, entonces ahí está clarito para decir, como dice alguien por ahí, hasta ahora irreversible la tendencia de 42.3%, más de 6:15 a 7:45, ¿ok? De todas maneras, en el transcurso de, digamos, de los próximos días, vamos a darle chance de aquí hasta, supongo que mañana o pasado, todavía en principio faltan 10 respuestas, si somos 36 y nadie se ha retirado, faltan 10 respuestas para ver si efectivamente esa tendencia cambia o no, pero hasta este momento que estamos conversando aquí, está ganando la alternativa de martes de 6:15 a 7:45. Repito una vez más, las personas que no puedan conectarse ese día, no se preocupen, que al final de cada una de las sesiones yo les estaré subiendo a mi canal de YouTube, ¿ok? Ok, para terminar la clase de hoy, si ustedes no tienen tampoco ninguna duda adicional con respecto a este material, comparto con ustedes la hoja de cálculo que era para terminar la respuesta de Richard, compartir pantalla. En cualquier instante van a ver por allí una hoja de cálculo que estoy compartiendo. Ok. ¿La ven? Sí, sí. Sí. Ok, listo. Entonces, para que se entienda qué estamos haciendo acá, fíjense que aquí lo que están haciendo es lo siguiente. Leo rápidamente lo que era el enunciado de ese ejercicio, que es el que ustedes van a ver a continuación en pantalla. Dice así: un proyecto de expansión requiere una inversión inicial de 1.200.000 con unos costos fijos de por escenario, resultado, y siguiendo hasta ahora. Reviso aquí. Sí, profesor. Listo. Ok. Entonces, nada. Calculo para el escenario pesimista si tenemos utilidad o pérdida. Nos damos cuenta que tenemos una pérdida de 10.000, que sería al hacer la diferencia de 1.200.000 menos 560 menos 250 menos 400. Hago lo propio para el escenario esperado y el escenario optimista y me doy cuenta que tengo utilidad para ambos casos. Entonces, ahora sobre las utilidades, calculo o estimo el monto que tengo que pagarle al CENIAT, que sería el impuesto. En el caso del escenario pesimista,
digamos, declaro, pero no tengo que pagar nada, ahí simplemente lo dejé en cero. En el caso del esperado, simplemente estimo cuál es el impuesto, 119.000, y en el caso del optimista hago lo propio, eso me da 268.600. Si ya tengo la utilidad antes de impuestos y los impuestos, puedo estimar ahora cuál debería ser la utilidad después de impuestos. En este caso, tenemos menos 10.000 en el escenario pesimista, 231.000 en el base y 521.400 en el optimista. Si yo quiero armar el flujo, resultado al hacer eso, Lo va a ver con más calmita porque es mucho. Así es, y también voy corriendo porque ya me pareció ahorita la alerta de los 10 minutos, que en 10 minutos se cierra otra vez la sesión por el tema de los 40. ¿Ok? Sí, sí, ya vi el cronograma, el cronómetro. Para terminar con la sensibilidad, que era la pregunta de Richard. ¿Qué hago yo en este caso? Aquí pude haberme extendido mucho más en seguir variándolo, pero lo que me interesaba era darle la primera pincelada a lo que es la sensibilidad. Yo dije, bueno, si en el escenario base, que era la pregunta del ejercicio, fíjate que decía, analice la sensibilidad del BPN a las unidades vendidas en el escenario base. Si en el escenario base, al yo vender 100.000 unidades, fíjate que era lo que aparecía aquí, 100.000 unidades eran las ventas previstas, yo tengo un BPN de 240.715,05. Yo lo que dije es, ¿qué pasa si yo disminuyo en un 20% la cantidad de unidades vendidas? Que sería este 20% que ustedes ven acá. Entonces, si es el 20% menos, eso representa que vas a vender ya no 100.000 unidades, sino que vas a vender menos, que serían 80.000. Entonces, ¿qué hago yo? Vamos a ver cuánto me daría el BPN si yo vendo 80.000 unidades. Si yo cambio aquí arriba y en vez de 100 le coloco 80.000, eso es una, digamos, un criterio que